de la tecnología en vivo desde alguna parte del planeta con un montón de información bien importante. Tecnología al día. Alex, Buenos días. Alex, vas a ver quién es el anticristo y lo va a decir aquí en 97.7 Nueva Vida cuando llegue ese momento. Lo estoy diciendo en broma, con 1% de seriedad. Sí. Alex, bendiciones, papá. Nos hemos adelantado un par de noticias, así que no podemos descartar nada, pero no, muchacho. Tú no quieres ver a ese señor tan feo. No. Mira, hoy traigo unas 3 noticias principales. Número 1, un ataque coordinado. ¿Cómo? Número 2, una invasión masiva. ¿Cómo? Y número 3, un carrito nuevo. Ajá. Vamos a ver. Deja el carrito para el final. Combinación de noticias. Chacho, ¿un ataque coordinado de qué, Alex? Ajá. Los van a pasar por la parrilla, ese es el término que están utilizando en la industria, y es el ataque coordinado de tanto los demócratas como los republicanos a las grandes de tech. Por primera vez se han puesto de acuerdo. ¿De verdad? ¿Los dos están de acuerdo? Están de acuerdo en que quieren hacer cambios a la ley 230, que tiene 24 años. Aquí lo interesante, el artículo 230 de la ley de comunicaciones, aquí lo interesante es que la pregunta importante es ¿qué instrumento van a utilizar para hacer las correcciones? Hay quienes piensan que van a utilizar un escarpelo, que van a quitar detallitos de la ley. Hay quienes piensan que lo que traen es un marrón. Ok. Y que van a desbaratar a la ley y las TEC. Está interesante las deposiciones que han hecho ante el Comité de Antimonopolio del Senado, y está interesante las posiciones de muchos de los senadores, que todos de los dos bandos, como mencioné, quieren hacer cambios dramáticos a la manera y el control y alcance que tienen las redes sociales y las grandes de tech, específicamente Google, Apple y Facebook. Cuando a Microsoft hace aproximadamente 30 años los pasaron por esa parrilla, lo dejaron solito a Microsoft, a Bill Gates, y tuvo que enfrentar a eso y las consecuencias de esas regulaciones que se aplicaron a Microsoft hicieron que la compañía nunca volviera a ser lo que era. Aunque se mantuvo teniendo ganancias, nunca volvió a recuperar en la posición número 1. Y aquí la pregunta es si eso es lo mismo que va a ocurrir en este caso, en donde estas compañías eventualmente pierdan el liderato tan grande y tan al frente que tienen contra competidores. Se me quedó mencionar Twitter, está en la jugada también. Es uno de los que más presión le están metiendo ahora mismo. Y el caso principal es que quieren lograr, el Senado quiere lograr 2 cosas que son incompatibles a la misma vez, que es, ellos quieren que no haya desinformación en las redes sociales, pero tampoco quieren que haya censura. No quieren que las de tech sean las que regulen lo que es uno o lo otro. Entonces la pregunta es ¿cuál es la solución? Exacto. Porque tú estás criticando el problema, pero nadie ha presentado cuál es la solución. ¿Porque no la hay o tú ves que sí hay una vía? Es que se contradice una cosa con la otra. Yo no puedo decir que voy a permitir libertad de expresión completa y pretender que no va a haber desinformación cuando hay libertad de expresión, porque eso es parte de la libertad de expresión. Es que ellos mismos están determinando qué es verdadero y qué es falso. Yo en estos días subí un artículo a mi página de Facebook y en cuestión de minutos lo bloquean y le ponen la etiqueta información falsa. Pero lo está haciendo una compañía privada, la está haciendo Facebook, está diciendo eso es falso. No es el gobierno, no es una entidad que se creó para eso. ¿Con qué criterios, no? ¿Con qué criterio? Sí. Correcto, ese es el problema. Y entonces, al ellos hacer eso, eso es censura. Claro. Y cuando censuran, entonces ellos no tienen esa capacidad, porque parte de lo que los cobija a ellos en la ley es dejar que sea libre. Así que no se pueden jugar las dos bases, como hemos mencionado anteriormente. No puedes estar en primera y en segunda base a la vez. Exacto. Tienes que decidir si va a ser libre expresión, en donde tú no te metes con lo que la gente comparte, aunque sea desinformación,
o hay entonces unas regulaciones que limitan lo que se publica. Ninguno de los dos. Ajá. No, te iba a preguntar si ninguno de los dos partidos ha propuesto algunas guías sugeridas para eso. No, es que ellos no entienden ni cómo funciona, o sea, por lo menos en lo que yo he visto hasta ahora, los senadores no entienden ni cómo funcionan las redes sociales ni el alcance que tienen las redes sociales, porque los argumentos que presentan es como si las grandes de tech le estuvieran agarrando la data a la gente sin permiso. Ya hemos mencionado en varias ocasiones que toda la data que tienen las tech lo comparte la gente cuando acepta los términos y la interacción que tienen en las diferentes redes sociales. El problema no es ese el alcance, el problema es lo que tú mencionaste, que es tan sencillo como o eres un canal con libre expresión o no lo eres. Ajá. Es tan fácil como eso. Tienen que escoger uno o negro o blanco. Pero la gente cree que pueden hacer una mezcla de esas dos cosas y no funciona. Okay, pero... Porque lo que no pueden proponer, que es parte de lo que ellos creen que se puede hacer, es que cada publicación que se hagan en las redes sociales pase por un filtro y se tome una decisión basada en lo que cada cual opina. Pero ¿cómo se entiende que esta gente no comprenda el tema con tantos recursos que deben tener alrededor para digerirles la información? En esa línea, Fernando, yo le iba a mencionar a Alex, por ejemplo, tú y yo podemos ser congresistas que somos poco duchos o no sabemos nada de redes sociales, pero tenemos a la CIA, tenemos a la NSA y tenemos al Pentágono, que ahí están las mentes duras. Por eso, o sea... que nos ilustren a nosotros cómo es el semambo, cómo es ese juego. Alex, el gobierno de Estados Unidos tiene esas 3 departamentos que dictan la pauta de lo que sea. Un montón de asesores también alrededor. No me lleves para allá, porque ahora mismo tenemos un clima que nadie sabe quién es quién ni quién confía en quién. Ese es uno de los problemas graves que tenemos. Por eso es que esto está surgiendo, porque incluso antes de que empezara este problema, muchas de estas agencias lo habían anticipado y nadie le hizo caso. Okay, o lo subestimaron el problema. Alex, perdóname, Alex. Axel está haciendo una pregunta interesante. Dice que si ese debate se ha intensificado por el caso del hijo de Joe Biden, Hunter, y la campaña de los medios de comunicación en contra del presidente Trump. Es que ese es el problema mayor. Ese es el problema mayor. Mientras censuran a Trump por unas cosas, de momento presentan una información, un periódico con supuestamente pruebas, y no es que censuran a un individuo, están censurando a un periódico que tiene más de 200 años. Un artículo de un periódico que tiene una audiencia millonaria, o sea, hay millones de personas que leen ese periódico. Y simplemente ahora, como no va de acuerdo con lo que yo creo, lo censuro. Esa es la controversia principal, que estos individuos o el comité de estos individuos tienen las decisiones de poder influenciar para la izquierda o para la derecha, o según ellos creen, cualquier tema ahora mismo. No solamente en Estados Unidos, este revolú es mucho más grande, porque a la misma vez que está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra han aprovechado la coyuntura y acaban de demandar a Facebook y a Google, a los dos, con una demanda que miren el nombrecito que le han puesto a la demanda, una demanda de clase. El nombrecito es Facebook nos debe y Google nos debe. O sea, lo que estamos buscando es dinero en cantidad, y es una demanda de clase diciendo que el problema de Cambridge Analytica, en donde Facebook permitió que data de los electores de Inglaterra, una empresa privada la aprovechara y lograra influenciar la contienda del Brexit, que terminó en que Inglaterra decidió salirse de la Unión Europea. Ahora esta gente quiere que les paguen un montón de dinero por daños y perjuicios. Wow. Y, Alex, pero si ni siquiera los congresistas tienen idea de cómo van a empezar a regular a estos monstruos ahora todopoderosos, están bien atrás, porque esta discusión ya viene de hace unos par de añitos para acá. Esta discusión seria de cuánto poder han adquirido
no sé, o sea... Aquí es el problema, que la discusión lleva tiempo, nadie ha hecho nada, Ajá. y ahora el problema es tan grande que no sabemos si vamos a utilizar un escalpelo o vamos a utilizar un marrón. ¿Tú crees que como experto en este asunto de la tecnología que hace falta el marrón? Yo creo que lo ideal hubiera sido controlar antes de que creciera el monstruo. El monstruo ahora está tan grande que si amenazas con matarlo, el pueblo se te va a ir en contra. Y ese es el miedo que ellos tienen. Si ellos pudieran hacer algo, pero si ellos le dicen a la gente, yo invito a los congresistas a que hagan un experimento y que le pidan a las redes sociales que las cierren por 72 horas. Si sobrevivimos las 72 horas, podemos regular los monstruos. Sí, vamos. Pero yo estoy seguro que si cierran las redes sociales durante 72 horas, yo no sé lo que va a pasar en el mundo. En esa. ¿Tú me estás hablando en serio, Alex? Que los seres humanos no aguantamos 3 días sin redes sociales y que el mundo colapse. O sea, hagan un día nacional de cero internet para ver qué pasa. Bueno, o sea, se va a detener el día mundial de que apaguemos el internet. O sea, empezando por el asunto de que se van a perder millones de dólares en venta, ¿no? Arrancando por ahí. Es la adicción, ahorita estaban hablando del tema de la adicción. Sí. La adicción más grande ahora mismo es la pantalla del celular. Sí, sin duda. Porque también le da dopamina, le da las hormonas que ponen a la gente contenta y la gente no puede quedarse 1 hora sin mirar la pantalla. La gente come uno frente al otro mirando la pantalla y texteando. Alex, pero la población general tiene la de perder como quiera, me explico, no sé cuál es tu opinión. Ahora mismo me censura Google, me censura Facebook, Twitter, Instagram, todas me censuran el contenido que yo ponga. Pero el gobierno toma las riendas y entonces de repente quien esté gobernando allí me puede censurar también. Correcto. ¿Me expliqué? O sea... Sí, siempre hemos dicho que aquí al final lo que vamos a terminar es que buscando la solución vamos a acabar con lo que era libertad de expresión. Y vamos a terminar censurados todos. Siempre lo he dicho que a lo último vamos a dañar el internet. Y eso... Con la excusa, y que la gente es la que lo va a pedir, con la excusa de que, me están dando la información que yo no quiero, me están engañando, yo quiero que alguien lo regule, lo va a terminar regulando una entidad y de ahí nos vamos a mover a una sola entidad que controla todo. ¿Y tú crees que eso se consuma, por ejemplo, en el año 2021? No tan rápido, pero vamos a ver cambios dramáticos porque independientemente de quién gane las elecciones, le van a echar la culpa a las redes sociales, independientemente de quién gane. Okay. Pero ahora le están echando la culpa a Rusia y a Irán, que supuestamente están otra vez mediando, particularmente Rusia, que ha sido el eslogan de los demócratas. Ese es el eslogan, pero el vehículo que están utilizando supuestamente estos malos actores son las redes sociales y el internet. Y como yo no puedo controlar, entre comillas, lo que hace Rusia, porque yo no me voy a dedicar a una guerra porque hiciste eso. Exacto. O China, la solución es voy a cortar el cable. Exacto. Y entonces voy a comenzar a regular lo que se comunica a través de las redes sociales. Más aún, esto que hemos pasado, y lo he dicho anteriormente, pero lo voy a volver a repetir, esto se va a multiplicar 100 veces por lo menos, porque ahora viene el internet más rápido, ahora viene el 5G. Ajá. Ahora sí que el problema va a ser mayor y ahora sí que no estamos hablando de texto ni de videos cortitos. Ahora yo puedo hacer una película completa y decir lo que me dé la gana. Y ahí es que van a comenzar vamos a tener problemas graves y vamos a terminar todos censurados. Alex, todo tiene, vamos a decir, un mercado negro. La tecnología va a proveer, déjame explicar esto bien, ¿verdad? Por ejemplo, si cuando estos entes se creen, sea gobierno o un ente que se cree para regular la información en el Internet, la tecnología va a proveer para que, supongamos que tú en el estado que vives, Fernán en Aybonito, yo en Caguas, compartamos información con otros que el sistema no las censura, no las saca
pero por este canal, qué sé yo, secreto, ¿la vamos a poder seguir compartiendo entre nosotros o la tecnología tendrá un control total que eso no va a ser posible? Excelentísima pregunta. Eso va a ocurrir. La gente va a tener sus mecanismos de comunicación individual, las tribus, como yo le llamo, y el problema es que entonces una vez estás en una tribu, estás en una burbuja. Ahora sí que yo no sé lo que es verdad y lo que es embuste porque estoy metido en mi tribu. Y entonces esa es la excusa para todavía utilizar el marrón más grande. El gobierno va a comenzar a censurar todavía más. Wow. Oye, tan felices. Y vamos a terminar en un solo sistema global que controla todo. Pues volvemos otra vez. Apocalipsis. Digo, yo nunca lo he dudado. Soy cristiano. Lo mismo. No importa, yo tiro los dados y como quiera los números que caen igual. Mira, o sea, que el que diga que estamos locos hablando de este tema, en unos añitos va a decir, diantre, escuché a la gente más cuerda hablar del tema. Yo vivo asombrado de lo rápido que se están poniendo las piezas, montando las piezas, y lo obvio que el resultado es. Oye, tan fácil que digo, tan felices que éramos viendo a Pacheco y a Tío Novelli, a los Picapiedra, a las 3 de la tarde, lunes a viernes. Entonces mencioné de una invasión. Prepárense que viene una invasión masiva de anuncios, de ofertas de Black Friday, tan pronto pasen las elecciones. Okay. Lo que viene es gigantesco. O sea, yo he empezado a ver lo que están preparando cada una de las diferentes empresas que venden tecnología, televisores, equipos electrónicos. Viene también el lanzamiento del Xbox y de el Microsoft, del PlayStation 5. Ok. La invasión que viene de anuncios de estos aparatos, de los juegos de estos aparatos, de los televisores, es gigantesca porque saben que tienen que buscar cómo cuadrar el año todo el mundo y tienen desde después de las elecciones hasta las navidades, por decirlo así, hasta las festivities, como dicen aquí en Estados Unidos. Y el lunes es el Cyber Monday y eso, entonces, o sea, se quedó atrás. Todo eso, no, todo eso, desde que pasen las elecciones, todo ese periodo va a ser un bombardeo gigante de compre. Más aún si por casualidad de la vida se logra un estímulo adicional para tratar de ayudar con lo del COVID, prepárese que van a tratar de quitarle hasta el último pesito que le manden porque están todas las empresas desesperadas. No lo han querido decir, pero está todo el mundo en rojo. Y es obvio, es obvio lo que está ocurriendo. Están todos en rojo. Aquí hago una de las primeras profecías, como tú dices. Vamos a ver, prepárate, vamos a ver televisores de 65 pulgadas que van a costar menos de $200. ¿Cómo? Esa es la nueva marca que yo digo que vamos a romper este año. El año pasado anticipé que íbamos a romper la marca de 50 pulgadas a 200 y lo hicimos. Este año digo de 65 pulgadas a 200. Wow, Fernando, 200 pesitos, papá. Increíble. Eso es increíble. Televisorcito de 65 que tú querías para la finca lo vas a poder comprar. Le puedes poner una lavaquita para que se entretenga. pero eso es, claro, eso es marca Trucus Trux. Claro, por supuesto, no de los mejores, pero los vamos a ver. Y una vez el de abajo empieza a bajar el precio, los de arriba están obligados a hacer lo mismo. Muy bien. Y entonces, para terminar, dije que había un carrito nuevo. La semana pasada estábamos mencionando la Homer, que está bonita y que cuesta solamente $130,000. Más nada. Pues ahora presentaron la nueva versión de el Rolls Royce Ghost, o el fantasma de Rolls Royce, que comienza en 332,500 y llega a 428,625 con todas las cositas que Fernán le quiere poner al del. ¿El eléctrico full también? No, este es de gasolina y es B12, o sea, este gasta gasolina como le dé la gana. B12. Este es para calentar el planeta. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? El Ghost, el Rolls Royce. Interesante es que aunque está
tiene toda la tecnología habida y por haber en la parte de atrás, donde se supone que va el dueño del vehículo, porque se supone que este carrito es para que tengas un chofer. Al de al frente, lo único que le pusieron fue un radio FM y unos PT player. No hay consola de entretenimiento, no hay nada al que va guiando. Ni tiene autopilot, ni tiene nada. Queremos que siga manejando y que esté pendiente a la carretera. Mira eso. En tecnología está bien atrás, todo es lujo y costo. Lo presentaron ayer, esta semana. Míralo, Juan. Y dicen que el único automóvil más lujoso que son los Rolls Royce más altos, porque este es el más económico de la nueva serie de Rolls Royce. O sea, con 432,000 pesos tú te compras el más económico. Está bonito, lo estoy viendo. Está bonito, Juan. Checate eso, mira. Déjame chequear aquí. Vamos a pedir 6 como mínimo. Vamos a pedirlos, vamos a rotular. Eso es una máquina. Sí, Rolls Royce Ghost. Mira para allá. Rayo. Wow. Quiero el verde. Sí. Quiero el verde. Muy bien. Alex es humilde, no nos ha dicho que él anda en uno ya. Sí, claro. No, yo ando en 2 a la vez. Parte de lo que yo hago para entretener a la gente es que estoy yo en verdad en uno y el otro está en una versión mía digital. Oye, ahora que tú dices eso, se parece al batimóvil ese del presidente que está... ¿Cómo es el...? Al monstruo. Exacto, la limusina esa que protege al presidente. Ajá, así le llaman, el monstruo. Mira, papá, qué interesante toda la información que tú nos compartes. Vamos a ver qué sigue pasando, pero vamos hacia un control total de las comunicaciones en Internet. Y comprueba una vez más, no somos unos fanáticos locos, pero la Biblia lo dijo primero y Alex Ochar, experto en tecnología, dice, vamos a las millas país. Y la orden ejecutiva de Wanda Vázquez no se queda atrás, pero eso es otro tema. Después lo podemos... Chacho. Está por ahí. Sí. Alex, los gobiernos... Está por ahí, todos los gobiernos están alineados, está por ahí. Sí. Mira, Alex... Como tú lo dices, la Biblia lo escribió primero, nosotros simplemente lo estamos anunciando. El gobierno de acá hizo una orden ejecutiva para implementar la ideología de género, que es un tema aquí recurrente, pero la orden ejecutiva dice que los medios de comunicación comerciales en Puerto Rico tienen que ser afines, eso no lo hemos discutido aquí todavía con los oyentes, tienen que ser afines a esa política de gobierno de educar con la ideología de género. Y creo que habla de lenguaje inclusivo, ¿no? O sea... sí, lo dice. Sí, ¿verdad que sí? Es la primera vez que el gobierno en una orden ejecutiva incluye a los medios de comunicación comerciales. Y yo me atrevo a disparar de la baqueta y decir que es un disparate porque las regulaciones federales son a nivel federal, nacional, respecto a las comunicaciones y no permite que ningún estado, menos un territorio, decida lo que un medio de comunicación puede o no puede decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso me tiene tranquilo. Lo que escandaliza es la intención que ya empiezan a poner sobre la mesa. Claro, la intención. Ese es el problema, que ellos quisieran. Gracias a Dios no pueden. Pero ellos quieren, si los dejas, se sirven con la cuchara grandotota y dejan el caldero vacío. Totalmente, wow. Y lo quieren en prime time, lo dice así. Sí. O sea, lo dicen en los horarios de mayor audiencia. Sí. Okay. Ellos pudieran, ay bendito. Ay, qué interesante. Pero como quiera, hay que tener ojo al pillo por eso, porque ellos están todo el tiempo trabajando y maquinando. Claro. Yo espero que la gente, los que piensan que vivimos en un mundo normal y que todo va a seguir así, y no se metan en este tema y no se metan en la política, yo espero que la gente vaya despertando, porque hay tanta y tanta información para que despierte un sector del pueblo dormido todavía, que yo creo que si no despiertan, se les va a hacer bien tarde. El enemigo no se cansa, trabaja sin cansarse, continuamente 24/7, en todas partes. Eso es. Y tú nos ayudas a mantenernos despiertos, papá, con la tecnología. Te lo agradecemos un montón. Bendiciones para todos, se les aprecia mucho y se les quiere a todos. Muy bien. El contacto. Vaya a votar. Ahí está. Mira, ¿cómo es tu website? La gente que quiera información. Pueden visitar aprendesocialmedia.com o pueden visitar webinargratis.com, que tenemos el próximo webinar el 18 de noviembre. Hasta el 18 de noviembre no tenemos nada, pero pueden ir anotándose en webinargratis.com.
Excelente. Gracias, Alex. Un abrazo. Gracias, Alex. Bendiciones para todos.